San Lucas, evangelista, como todos los santos, practicó todas las virtudes y tenía entre las virtudes teologales esta de la fe. En este domingo, en toda la semana, meditemos y reflexionemos sobre la fe para tener una fe viva, una fe verdadera y una fe que cada día vaya creciendo, que cada día que vaya robusteciéndose. Y en esto podemos pensar, ¿la fe te salva o la fe te condena? Pues depende de lo que hagamos nosotros, que decimos que tenemos fe. Santo Tomás de Villanueva distingue tres clases de hombres, según vivan, según la fe, según la carne, según la razón y según la fe. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Pues según los sentidos. O sea, solamente o prevalecen en su vida o dan la dirección de su vida los sentidos. Y todavía el entendimiento y la voluntad se ponen debajo de los sentidos, se subordinan a los sentidos, o sea, sirven a los sentidos. Qué mal criado hace la razón y la voluntad cuando son los señores. En nuestra vida debe de haber ese orden, porque si no vivimos una vida animal, así lo dice San Pablo, cuando vivimos de acuerdo a nuestros sentidos y no de acuerdo a nuestra razón. ¿Y qué va a resultar de ese hombre que vive de acuerdo a satisfacer sus sentidos y sus pasiones? Pues una vida peor que los animales, porque va a llegar a darle todo lo que le pide el ojo, el tacto, el gusto, y como son insaciables, pues siempre le van a pedir más, y ahí es donde se va a generar el vicio. La persona que vive de acuerdo a la razón tiene sujeta los sentidos, y así el uso de la vista, del gusto, del tacto, lo refrenan cuando le pide cosas desordenadas. Le da y lo sustenta, lo que sea justo y necesario. Porque la templanza no es no comer, sino comer lo justo y necesario. La diligencia no es no descansar, sino descansar lo justo y lo necesario. ¿Y quién es el que va a dictar eso justo y necesario? La recta razón. El hombre que vive de acuerdo a la razón, que su vida va dirigida, va ordenada a lo que dicta la razón, pues es una persona que vive de acuerdo a su naturaleza humana, vive una vida natural. Pero hasta aquí nos hemos de quedar porque pues somos de naturaleza humana. Parece que hasta aquí nos debemos de quedar. Pues lo normal es que sí, aquí nos deberíamos de quedar, pero resulta de que Dios viene a elevar al hombre al orden sobrenatural. Y así, aunque tengamos nosotros nuestra naturaleza humana y hemos de vivir de acorde a ella, pues viene la gracia no a destruir la naturaleza, sino a perfeccionarla. Es un axioma de la teología. La naturaleza no destruye la gracia, perdón, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y así, al elevar Dios al hombre a el orden sobrenatural, pues estamos pues muy por arriba, de acuerdo a como Dios nos ha creado. Aquí está ese ingenio de Dios que ha creado la naturaleza, la gracia, y que viene pues a elevar nuestra naturaleza. Como por decir, uno no puede volar, no tiene alas, pero el hombre es muy inteligente e inventó los aviones. Y así ni siquiera necesitamos mover los brazos. Simplemente nos subimos al avión y nos vamos sentados a gusto y hasta dormimos.
y nos elevamos sobre las nubes. Pasamos por el cielo. Pues bien, Dios que ha creado la gracia y con ella pues nos ha elevado, ha elevado nuestra naturaleza humana, pues al momento de que eh, nos revestimos de la gracia, es como subirnos al avión. Aunque todavía mientras estamos aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, pues todavía no nos vamos a elevar a los cielos. Si la muerte nos sorprende estando en gracia santificante, en gracia de Dios, pues entonces sí, Dios nos va a elevar sobre los cielos para vivir con Él eternamente. De ahí la preocupación, de ahí la importancia de recuperar la gracia si la hemos perdido. Y si ya la tenemos, pues, como dice San Pablo, el que mire estar de pie, cuide, no caiga. Si reconocemos por nuestra conciencia que nos dice que no hemos llegado a cometer pecado mortal, pues hemos de cuidar, conservarla. ¿Cómo? Pues aumentándola. Esta división de Santo Tomás de Villanueva, de que pues hay tres clases de hombres, los que viven según la carne, según la razón y según la fe. Esta división se deriva de las tres fuentes del conocimiento, de los sentidos, del entendimiento y de la luz sobrenatural que nos hace conocer cosas más altas que nuestro entendimiento no puede alcanzar. Pero son como aquellos binoculares en los que pues el ojo tiene cierta limitación, puede ver hasta ciertos metros y se acabó. Pero uno usa binoculares y ve más lejos. Y luego todavía usa uno telescopios y ve todavía más, mucho más lejos. Así en la fe que nos hace ver con su luz sobrenatural, nos hace conocer pues muchas cosas muy altas que sobrepasan la razón. En esto, pues parece que no habría dificultad de que nosotros aceptáramos esta verdad tan grande y tan alta que no puede entender el entendimiento de que en Dios hay tres personas distintas. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero y trino en personas. Aquí pues muchos no ponen ningún pero. Nos pasamos a los mandamientos y ahí sí llegan a poner peros. ¿Cómo es que respetar a tus padres? ¿Cómo esto de que no matar, no robar? ¿Cómo está esto de no fornicar? ¿Cómo está de no codiciar las cosas ajenas? Había un misionero que estaba predicando en un reino donde dijo, convierto al rey para que se haga católico y todo el reino se va a hacer católico. Entonces, predicando al rey, pues él aceptó muchas cosas que él le predicaba sobre la doctrina de Jesucristo, sobre el catolicismo. Así que no le puso ningún pero a estos misterios de la Santísima Trinidad y otras cosas parecidas de la fe. Pero llegó a los mandamientos y entonces sí le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ser católico si le quitas dos mandamientos. Pero el misionero no era legislador de la ley de Dios para decir esta ley sí y esta ley no, no importa que no la cumplas. El misionero tenía el deber de cumplir y de hacer cumplir la ley de Dios, completita, íntegra. Por eso le dijo, no puedo hacer eso que me pides, pues si no lo quitas, no me convierto, no soy católico. Y con mucha pena y todo, pero se tuvo que ir así el misionero, triste porque no aceptó la doctrina de Jesucristo, porque él dijo algo parecido de lo que dijeron aquellos que escucharon al mismo Jesucristo cuando les predicaba sobre lo que iba a venir a hacer, a dejarnos, que era la Sagrada Eucaristía. ¿Qué dijeron aquellos? Dura esa doctrina. Cuando le dijeron, el que no coma mi carne, no beba mi sangre, no podrá entrar en el reino de los cielos. Dura es esa doctrina, pensaron porque pensaron de una manera física. No sabían lo que iba a hacer más adelante, que era dejarnos la Sagrada Eucaristía, donde Él, en ese misterio de su amor, está dentro de la hostia consagrada. Y así
lo recibimos a Él, comemos su carne y bebemos su sangre. Y entonces hasta los mismos discípulos de nuestro Señor se empezaron a alejar, los apóstoles empezaron a dudar, tan así que voltea a nuestro Señor y le dice a los apóstoles: ¿y ustedes también me van a dejar? Y San Pedro se adelanta y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y se quedaron con él y siguieron aumentando su fe día con día. Nosotros también, cada día que pase, aumentemos nuestra fe, aceptemos todas las verdades que la Iglesia nos propone para que las aceptemos en el dogma, pero también en la moral. Aquí donde viene la dificultad de que pues nos tenemos que comprometer a observar esos mandamientos. Pues acudamos a la gracia de Dios que nos fortalece para poder cumplirlos. La fe, dice San Pablo, es la firme seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. De tal manera, la fe mueve al entendimiento a obedecer la verdad divina, que lo eleva a la región de lo sobrenatural. Podemos conocer más allá de lo que ven nuestros ojos y de nuestra razón, por eso les decía. Este sujetar el entendimiento a la autoridad divina es lo que confiere a la fe un mérito muy grande y un desarrollo natural de la fe es que se traduzca en obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Sin la fe es imposible agradar a Dios, y para acercarse a Dios lo primero es creer. Nosotros tenemos fe, esperanza y caridad, y si por alguna cosa que hacemos llegamos a cometer un pecado mortal, perdemos la caridad, además de la gracia, a no perder la fe, eso nos ayuda a retornar otra vez a Dios. Como aquella persona que, pues, ¿qué dice? Yo creo en el infierno, que yo creo que existe el infierno, y por esto que hice, pues, para allá voy a dar. Pero como no quiero caer en él, me arrepiento, le pido perdón a Dios. La fe lo devolvió otra vez a la gracia. Aquella persona que dice, pues yo sé que hay cielo, yo creo firmemente lo que Dios ha dicho de que nos ha invitado al cielo para estar con Él, felices por toda la eternidad. Pero por esto que hice, no creo que pueda llegar. Pero yo quiero llegar, entonces me arrepiento, le pido perdón a Dios. La fe lo vuelve al camino del bien, lo vuelve al camino para seguir caminando hacia Dios. De dos modos te puede salvar la fe, o como perfección de tus buenas obras, o como principio de ellas. Sin la fe, todas las buenas obras serían inútiles para el cielo. La fe te salva también como principio de tus buenas obras, porque de la fe es de donde necesitas sacar esa buena disposición que te lleva a realizarlas. Por esta razón, el Concilio de Trento llama a la fe principio, el fundamento y la raíz de la justificación. Entonces, ¿la fe te salva o te condena? Pues considera que al tener la fe y obrar contra sus luces y sus máximas, la fe, en lugar de salvarte, pues te condena. Porque no vives según sus preceptos, sino en contradicción de esa misma fe. Crees de una manera y obras de otra contraria, lo que hace que la tengas cautiva en la injusticia, que le arrebates el más hermoso fruto, que es la fecundidad de la virtud. Esto es de las buenas obras, y que te hagas, y que la hagas morir dentro de ti, nos dice San Pablo. Todo esto será causa de que la fe te condene en el día del juicio, acusándote de tres cosas. Primero, de que has podido vivir como la fe te enseñaba y no lo hiciste. Segundo, de que has debido vivir según sus máximas y no lo hiciste. Y
de que no has querido vivir como un buen cristiano. En primer lugar, considera que en primer lugar, de que la fe te va a condenar en el juicio porque has podido vivir como la fe te enseñaba. Considera que para vivir como te enseñaba la fe, que enseña la fe, nada te falta. Tienes las luces que te iluminan de lo alto, tienes los tesoros de la gracia en los sacramentos, tienes tantos medios para purificarte, para fortalecerte, para reconciliarte con Dios y alimentarte. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a la confesión y la comunión. Tienes tantos ministros de Dios para enseñarte y santificarte. Tienes tantos buenos consejos, tantos buenos ejemplos. Y en esto, pues quiero hacer notar que hay personas que no ven esto, solamente consideran de una manera negativa los malos ejemplos. Y así lo ponen de pretexto para no acercarse a Dios. Y dicen algo como esto, pues si tú te acercas, te vas a misa y así te portas de mal, pues no voy a misa yo. Si tú te vas y te confiesas y te portas mal, pues no me confieso yo, así te portas mal. Ponen de pretexto, pues, cosas negativas. Y así piensan de una manera negativa también. En cambio, si ven la parte positiva, esos buenos ejemplos, esos buenos consejos, van a decir como San Agustín, pues si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Él veía que otras personas más débiles, más pequeñas que él, crecían en santidad, en las virtudes, en buenos ejemplos, se iban al cielo. Y decía él, si pudo él, yo también voy a poder. Eso es pensar muy positivamente. Y lo logró. Primero lo intentó solo, sin la ayuda de Dios, y por eso no pudo. Al darse cuenta de eso, pues se acercó la oración a los sacramentos. Y entonces sí pudo. ¿Por qué Dios le ayudó? ¿Qué dice él? Para cumplir los mandamientos, haz lo que puedas. Y para aquel que no puedas, pídele a Dios para que puedas. Porque con la ayuda de Dios todo es posible. En segundo lugar, la fe te va a condenar en el día del juicio si pasa lo segundo, de que has debido vivir según sus máximas y no viviste así. ¿Cuándo te comprometiste a vivir así de acuerdo a las máximas de la fe? ¿Cuándo te bautizaron? ¿O qué vas a decir? Que estabas muy pequeño, eras un bebé y no sabías nada de la vida. Pues fueron tus padrinos los que respondieron por ti. Y ya ellos y tus papás pues debieron de haberte encauzado en la fe, enraizado en la fe. Pero aún así, fuiste creciendo y después hiciste la primera comunión. Allí renovaste las promesas del bautismo, de renunciar al mundo, al demonio, a sus pompas y a sus vanidades. Que llegó Semana Santa, el Sábado Santo. ¿Y qué hacemos en el Sábado Santo? Parte de la ceremonia es que renovamos las renuncias bautismales. Que te consagraste a la Virgen en un día de fiesta de la Virgen, renovaste las promesas bautismales. Había santos que hasta festejaban el día de su bautismo. No era, no festejaban el día de su nacimiento, sino el día de su bautismo, porque ahí renovaron su promesa, ahí en ese aniversario de su bautismo renovaban las promesas bautismales. Así que nos hemos comprometido con Dios de no hacerle caso al mundo, al demonio, a la carne, de renunciar pues a ellos y vivir como cristianos. Por último, la fe te va a condenar en el día del juicio porque no has querido vivir como buen cristiano. Has preferido seguir agarrado de los placeres terrenales y has preferido mejor soltarte de la mano de Dios, de alejarte de Dios, en lugar de mortificarte un poco, pero para acercarte a Dios, para darle gusto.
para hacer su voluntad y asegurarte el cielo. Pues demos gracias a Dios porque nos ha dado la fe. Y hagamos nosotros otro tanto para aumentarla cada día. ¿Cuántas personas entran a la iglesia? Pero con muy poca fe, tan poca que parece que no tienen. ¿Cuántas personas se acercan llenos de fe y de confianza en nuestro Señor y le reciben en la comunión? ¿Cuántos pocos, todavía más pocos, llegan a entrar al Sagrado Corazón de Jesús? San Bernardo en sus tentaciones corría y se refugiaba en el Sagrado Corazón de Jesús espiritualmente. Hagamos nosotros otro tanto. La fe nos va a ayudar para esto. Y junto con la fe vendrá la esperanza y la caridad. Para estar ahí, dentro del Sagrado Corazón de Jesús, porque es refugio del que es perseguido por enemigos poderosos. Es consuelo en las penas de la vida. Allí descansa el caminante y recobra sus fuerzas en este camino de la vida. Allí cura sus heridas el soldado cristiano. Allí el alma que ha pecado se purifica y encuentra la paz. Allí el alma afligida deposita sus penas y encuentra el consuelo y la paz que el mundo no puede dar. Que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María nos ayuden pues a conservar esa fe y aumentarla cada día. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.